Bueno, pues la verdad que la dinámica está siendo muy buena, ¿no? Igual que en las 3 primeras semanas el día a día estaba siendo bueno, sí que anímicamente todavía nos costaba soltarnos un poco más porque no estaba saliendo ya no solo en resultados, sino el trabajo que estábamos desempeñando en el día a día no daba el reflejo en el resultado, y eso sí que nos podía condicionar un poco anímicamente. Pero si una de las cosas que me está gustando del equipo es que está manteniendo un tono bastante normal dentro de lo que cabe, tanto en la victoria y en la derrota, pero sí que estamos pues ilusionados, con ganas, más tranquilos ya todos, también en el funcionamiento individual del día a día de cada uno. No hay ese peso, esa exigencia de cada uno de nosotros, y la verdad que estamos afrontando la semana con mucha ilusión, con ganas de que llegue ya el sábado y poder volver a competir. Yo creo que, va a detalles de que hemos crecido mucho en el dominio de las dos áreas y que hemos sido más capaces de ganar esos duelos y esas segundas acciones, teniendo más continuidad de ellas, ¿no? En muchos momentos de los 3 primeros partidos la dinámica del juego ha sido muy parecido que en estos 2, pero sí que en esos momentos que igual encadenábamos 4 o 5 acciones muy buenas, la sexta quedaba por el camino, la tercera quedaba por el camino, y ahora no es así, ¿no? Estamos siendo mucho más ganadores en todas esas acciones, tanto con balón como sin balón, y creo que ese es el paso que ha ido dando el grupo. También el conocernos compitiendo contra nuestros iguales, porque al final en la Copa Federación habíamos competido siempre contra equipos de la tercera red de Asturias, y bueno, yo creo que eso se va asentando poco a poco, pero bueno, tenemos que mantener la calma y saber que llegarán dinámicas otra vez de resultados que no sean positivos, o podremos alargar otra vez esta dinámica, pero que tenemos que tener los pies en el suelo. Bueno, ya me vais conociendo un poco y yo no soy mucho de dar con teclas ni situaciones, ¿no? Sí que creo que hemos cambiado el sistema, sí que es cierto que en eso era una de las cosas que hemos ido probando en la pretemporada, que nos hemos ido tirando sobre dos estructuras más a dominar. Creo que eso nos ha favorecido más por las características de nuestros jugadores, a tener esos 3 jugadores interiores que ya veníamos jugando con ellos, pero de otra manera ocupando el espacio. Creo que eso nos ha reforzado, y creo que hemos estado mucho más acertados en momentos de la pérdida del balón, dónde la perdíamos, cómo la recuperábamos, las ayudas. Creo que todo eso ha ido favoreciendo. Entonces, si atacas bien vas a defender mejor, si defiendes bien vas a atacar mejor. Es un poco un todo. Analizando un poco que hemos ido analizando en estas 5 jornadas, todos los datos que hemos ido recabando a través de Instat o Y-Scout, es bastante sorprendente las sensaciones con las que acaba la gente o nosotros también, y los resultados que obtenemos en el partido. No ha sido ningún partido en el que Langreo haya tirado menos ocasiones que el equipo rival, un signo bastante determinante, y no lo digo a modo de presumir de ello, sino de hechos reales. El equipo está finalizando situaciones, está consiguiéndolas. Sí que es cierto que considero que hay momentos que esa finalización puede ser más clara y damos un pase extra o un recorte extra, o llegamos y no nos ajustamos bien en el momento para hacer una buena finalización y golpeamos el balón fuera. Creo que ese es ese siguiente pulso que el equipo tiene que crecer, lógicamente entendiendo en la categoría en la que estamos, que si consiguiéramos dar ese paso hacia adelante, pues dominaríamos mucho más, ya no solo el juego, sino el resultado, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, creo que todo el mundo está creciendo en esa dinámica, la gente de arriba, la gente de atrás, y la verdad que estamos muy contentos con el paso que estamos dando. Bueno, pues la verdad que es un equipo que hemos visto bastante, porque hemos ido cogiendo los rivales que ellos han ido jugando. Un equipo que ha conseguido el ascenso de categoría, que ya lo llevaba peleando de hacía años atrás, que ha entrado muy bien en la categoría, porque a dinámica de juego es otro de los equipos que, como decía anteriormente, a nivel de tanto de verlo en el vídeo y en directo y luego analizando los datos que se dan en los partidos, son equipos que tienen una tenencia de pelota muy amplia, que pisan mucho el área rival, que es un equipo que tiene diferentes recursos para poder atacarte y para poder defenderte. El otro día cambiaron la estructura, tienen jugadores veteranos como Manu que saben lo que es la categoría, luego jugadores como Alberto, Borja, Irra, Iván, que son gente joven
que también conoce la categoría, que está entrando en ella también, que es un equipo competitivo. Yo creo que va a ser un partido muy igualado, que los pequeños detalles van a marcar la diferencia y que va a ser un partido bastante abierto por la propuesta que tenemos los dos equipos.